Muy buenos días, bendiciones y paz. Hoy les traigo un pequeño estudio bíblico en donde vamos a hablar de Isaac y Jesucristo, la analogía que hay entre ambos, ya que en sus vidas ocurren unas escenas, unas situaciones en donde están relacionadas. Vamos a leer primeramente el libro de Génesis, en el texto base, en el capítulo 22, y como siempre desde allí vamos a ir revisando otros textos de las Escrituras. Y dice: Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, vamos a dejar aquí algo en claro, ¿verdad? Esta es la pequeña pausa que vamos a hacer. Porque aquí el texto dice que Dios prueba a Abraham, ¿verdad? Y aquí no hay que confundir, porque una cosa es probar y otra es tentar, ¿verdad? Entonces vamos a leer un texto de Éxodo 20:20. Hay muchos otros, pero solo vamos a revisar algunos, en donde, ubicándonos en el contexto, leyendo versículos anteriores, Moisés se encuentra junto al pueblo, ¿verdad?, a los pies del monte Sinaí. Entonces allí Moisés dice: y respondió Moisés al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. Entonces nosotros podemos ver cómo el Eterno, ¿verdad?, utiliza las pruebas para afirmar y fortalecer a la persona. Vamos a cerrar este texto. Vamos a leer también Santiago, capítulo 1, que dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Bueno, y esa es la diferencia, ¿verdad?, entre probar y tentar. Y por ejemplo, ahora nosotros vamos a ver cómo el enemigo sí es el que tienta. Vamos a leer Mateo 4. Ustedes recuerdan estos pasajes, ¿verdad?, que dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador, es decir, Satanás, se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, y aquí le cita unos salmos, ¿verdad? Como aquí vemos cómo el enemigo tuerce toda la palabra: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Bueno, y ahí continúa con otros detalles, pero quería solo hablar sobre estas dos pruebas, ¿verdad?, que el enemigo le pone a Jesucristo, pero que no son ni para fortalecerlo, ¿verdad?, ni mucho menos para afirmarlo, sino justamente para que caiga. Es decir, que el que tienta es el enemigo y lo hace para que uno, ¿verdad?, se debilite y termine pecando o cayendo, ¿verdad?, de la gracia. Vamos a ir cerrando este texto y vamos a leer también Santiago, capítulo 1, del 13 al 15, que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a ir cerrando este texto también. Y vamos a continuar con Génesis. Esta tierra de Moriah, ¿verdad?, que allí se menciona,
en donde el Todopoderoso lo envía a Abraham junto a su hijo Isaac. Es la misma que encontramos en los tiempos de David, en donde él le compra una era, unas tierras allí a Ornán Jebuseo, y que años después su hijo, también Salomón, termina construyendo el templo, ¿verdad?, en esa zona. Esto está en Segunda de Crónicas 3:1, no lo vamos a leer, pero sí quería mencionárselos. Continúa en el 3: Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos, y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: Quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Es decir, que aparte de Abraham ir con su hijo Isaac, fue con otros 2 hombres. Aquí no menciona la identidad, pero sí lo menciona el libro de Yacer, el cual vamos a leer después de este libro, y en el cual encontramos muchos otros detalles, ¿verdad?, que enriquecen mejor la escena, ¿verdad?, que estamos a punto de leer, en donde Abraham está a punto de sacrificar a su propio hijo, y que a mí en lo personal me pareció la primera vez que lo leí, ¿verdad?, como una situación, una escena muy fría, porque me pasó con este texto de Génesis 22, en donde yo no encontraba emociones, ¿verdad?, en los hombres, en los personajes que allí describían, en este caso Abraham e Isaac, ¿verdad?, como sí lo encontraba en otros libros de la Biblia, en donde veía a los personajes, ¿verdad?, llorar, entristecerse, enojarse, ¿verdad?, ofenderse. Entonces ahí se puede ver una diferencia, ¿no? Capaz que a alguno de ustedes les pudo haber pasado lo mismo. Yo decía, ¿y cómo es posible que no haya llorado Abraham o Isaac? O no se describe emoción ninguna. Bueno, es algo muy peculiar, pero sí sucede allí en Génesis, ¿verdad?, en donde no se describen emociones. Pero en el libro de Yacer vamos a encontrar una situación diferente. Bueno, y continúa en el 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los 2 iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: Aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los 2 iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac, y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy. En el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Cabe recordar, ¿verdad?, que Isaac no era el único hijo de Abraham. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que el primogénito fue Ismael, ¿verdad?, pero lo tuvo con Agar, es decir, con su sierva, con la esclava de Abraham. En cambio, el Todopoderoso se refiere a Abraham diciendo que no me has rehusado tu único hijo, ¿verdad?, porque nosotros sabemos que Isaac era el hijo de la promesa. Es decir, Dios le había prometido, ¿verdad?, a Abraham y a Sara, que ellos, le dijo a Sara que iba a tener un hijo, ¿verdad?,
Ustedes se acordarán de esa escena en donde Sara se burla, se ríe, y vemos que después, ¿verdad? Efectivamente ella termina quedando embarazada. Nosotros sabemos también, por ejemplo, que es a través de Isaac que vino la simiente prometida, es decir, el nacimiento del Mesías, de Jesucristo, de Yahshua. Y bueno, y continúa en el 18: y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y bueno, y vamos a cerrar este texto y vamos a irnos ahora al libro de Yazar. Nosotros también sabemos, ¿verdad?, que aparte de el Todopoderoso bendecir y hacer un pueblo numeroso a través de Isaac, ¿verdad?, y de agrandar esa descendencia, ¿verdad?, que iba a ser innumerable como los granos a la orilla del mar. También sabemos que hizo una gran nación del otro hijo de Abraham, que es decir, que es Ismael. Y vamos a leer desde el capítulo 22, desde el versículo 40. Y dice: e Isaac, el hijo de Abraham, estaba creciendo en esos días, y a Abraham su padre le enseñó la senda de Yahweh, para que conociera a Yahweh. Y Yahweh estaba con él. Y cuando Isaac tenía 37 años de edad, Ismael, su hermano, estaba con él en la tienda. E Ismael se jactó de sí mismo a Isaac, diciendo: yo tenía 13 años de edad cuando Yahweh habló con mi padre de circuncidarnos. Y yo hice de acuerdo a la palabra de Yahweh, cual él habló a mi padre. Y yo di mi alma a Yahweh, y yo no transgredí su palabra, cual él ordenó a mi padre. E Isaac respondió a Ismael: ¿por qué te jactas conmigo sobre esto acerca de un pedacito de carne que quitaste de tu cuerpo, referente a lo que Yahweh te ordenó? Como vive Yahweh, el Todopoderoso de mi padre Abraham, si el Eterno dijera a mi padre: trae a tu hijo Isaac y súbelo como ofrenda delante de mí, yo no me abstendría, sino alegremente accedería a ello. Y Yahweh oyó la palabra que Isaac habló a Ismael, y pareció buena a la vista de Yahweh, y él pensó probar a Abraham en este asunto. Aquí vemos cómo hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con las palabras que salen de nuestra boca, porque nos puede suceder lo mismo que a Isaac, de entramparnos, ¿verdad?, de encontrarnos en una situación después muy difícil. Entonces vemos cómo lo sucedido en Génesis 22 no fue algo que se le haya pasado por la mente al Todopoderoso, algo que se le haya ocurrido a él, sino que a quien se le ocurrió fue a Isaac. ¿Por qué? Porque estaba hablando precipitadamente con Ismael, ya que uno al otro se estaban jactando a ver entre quién agradaría, ¿verdad?, más al Todopoderoso. Entonces cuando Isaac dice esas palabras, el Eterno lo escucha. Y bueno, le pareció bien y dice: voy a probar a Abraham en este asunto que dijo Isaac. Entonces continúa en el 46, el versículo 46. Y el día vino cuando los hijos del Todopoderoso se pusieron delante de Yahweh, y Satanás también vino delante de Yahweh. Estos hijos, ¿verdad?, del Todopoderoso son los ángeles. Y Yahweh dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Yahweh: de ir de aquí para allá en la tierra, y de caminar hacia arriba y abajo en ella. Y Yahweh dijo a Hasatán: ¿cuál es tu palabra para mí referente a todos los hijos de la tierra? Y Hasatán respondió a Yahweh y dijo: yo he visto a todos los hijos de la tierra que te sirven y se acuerdan de ti cuando ellos requieren algo de ti. Y cuando tú les das la cosa que ellos requieren de ti, ellos se sienten descansados y te abandonan y no se acuerdan más de ti.
¿Has visto a Abraham, el hijo de Teraj, quien al principio no tenía hijos? Y él te servía y edificaba altares a ti donde quiera que iba, y él hacía subir ofrendas sobre ellos, y él proclamaba tu nombre continuamente a todos los hijos de la tierra. Y ahora que su hijo Isaac ha nacido para él te ha abandonado. Él ha hecho gran fiesta para todos los habitantes de la tierra, y a Yahweh él ha olvidado. Porque entre todo lo que él ha hecho, él no te ha traído ofrenda, ni ofrenda quemada, ni ofrenda de paz, ni buey, ni oveja, ni carnero de todo lo que él mató en el día que su hijo fue destetado. Aún desde el tiempo del nacimiento de su hijo hasta ahora, 37 años él no ha edificado ningún altar delante de ti, ni ha traído ofrenda a ti, porque él vio que tú diste lo que él pidió de ti, y por tanto él te olvidó. Y Yahweh dijo a Hasatán: ¿Has considerado mi siervo Abraham? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, un hombre perfecto y recto delante de mí, uno que teme al Todopoderoso y evita el mal. Como vivo yo, fuera a decirle a él: sube a tu hijo Isaac delante de mí, él no lo retendría de mí. No más si le dijera que trajera una ofrenda quemada de su rebaño o manadas. Y Hasatán respondió a Yahweh y dijo: habla ahora a Abraham, como tú has dicho, y tú verás si él este día no transgrede y echa tus palabras a un lado. Vamos a hacer una pequeña pausa y análisis de este texto, porque esta situación que allí se describe es la misma que sucede, ¿verdad?, con Job. Nosotros encontramos esta misma situación en el libro de Job. Y así como el diablo termina tentando a Job, ¿verdad?, con permiso del Todopoderoso, también lo hace con Abraham. Y vamos a leer Job, capítulo 1, que dice: el ángel acusador respondió: por supuesto, pero si Job te obedece es por puro interés. Tú siempre lo proteges a él y a su familia, cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan la región, pero yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Vamos a ir cerrando aquí y vamos a volver al texto de Yacer. En ese momento la palabra de Yahweh vino a Abraham, y él dijo a Abraham, y Abraham dijo: aquí estoy. Y él le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo a quien tú amas, aún Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo sobre una de las montañas que te será mostrado, porque allí verás una nube y la gloria de Yahweh. Y a Abraham se dijo a sí mismo: ¿cómo separaré mi hijo Isaac de Sara su madre para poder traerlo para una ofrenda quemada delante de Yahweh? Y Abraham vino dentro de la tienda, y él se sentó delante de Sara su esposa, y él habló estas palabras a ella: mi hijo Isaac ha crecido, y él por algún tiempo no ha estudiado el servicio de su Elohim. Por lo tanto, mañana yo lo llevaré a Shem y a Eber su hijo, y allí él aprenderá las sendas de Yahweh, porque ellos le enseñarán cómo conocer a Yahweh, cómo también conocer que si él ora continuamente delante de Yahweh, él le responderá. Por lo tanto, allí él conocerá la senda de servir a Yahweh, su Todopoderoso. Bueno, y vamos a adelantarnos un poquito más, vamos a ir a la parte más importante, que vemos como Sara está llorando porque Abraham, ¿verdad?, va con su hijo, se va de su casa. Y en el 20 dice: y Abraham fue con Isaac su hijo para subirlo como ofrenda para Yahweh, como él le había ordenado. Y Abraham llevó a 2 de sus jóvenes con él, Ismael, el hijo de Agar, y Eliezer su sirviente.
Bueno, y estos son los dos hombres, ¿verdad?, que menciona Génesis 22. Allí menciona como mozos, pero no menciona la identidad, ¿verdad?, de ellos. Y bueno, uno era Ismael, el que lo acompaña, y el otro el ayudante de Abraham, cual también conocen ustedes, que es Eliezer. Y ellos fueron juntos con ellos. Y cuando caminaban por el camino, los jóvenes hablaron estas palabras entre ellos. E Ismael dijo a Eliezer: ahora mi padre Abraham va con Isaac para subirlo como ofrenda quemada delante de Yahweh, como él le ordenó. Ahora cuando él regrese, él me dará todo lo que posee, para heredar después de él, porque yo soy su primogénito. Y Eliezer respondió a Ismael y dijo: ciertamente Abraham te echó con tu madre y juró que tú no heredarás nada de todo lo que él posee. ¿Y a quién dará todo lo que él posee con todos sus tesoros, sino a su sirviente, quien ha sido fiel a su casa, quien le ha servido día y noche y ha hecho todo lo que él ha deseado de mí? A mí él legará todas sus posesiones a su muerte. O sea que fíjense en la escena, ¿no? Mientras Abraham estaba yendo, ¿verdad?, a sacrificar a su hijo, Ismael y Eliezer, el ayudante de Abraham, están discutiendo y prácticamente peleándose sobre la herencia de Abraham, sobre quién iba a heredar. Y continúa en el versículo 25: y mientras Abraham estaba procediendo con su hijo Isaac por el camino, Satanás vino y se apareció a Abraham en la figura de un hombre muy viejo, humilde y de espíritu contrito. Y él se acercó a Abraham y dijo a él: ¿eres tú tonto o embrutecido que vas a hacer esta cosa este día a tu único hijo? Pues el Todopoderoso te dio un hijo en tus días postreros, en tu vejez, y tú irás a sacrificarlo este día, porque él no cometió ninguna violencia, y causarás el alma de tu único hijo que perezca de la tierra. ¿No sabes tú ni entiendes que esto no puede venir de Yahweh? Porque Yahweh no puede hacer a un hombre tal mal sobre la tierra y decir: ve y sacrifica a tu hijo. Y Abraham oyó esto y sabía que era la palabra de Hasatán, quien intentó sacarlo de la senda de Yahweh. Pero Abraham no quiso escuchar a la voz de Hasatán. Y Abraham lo reprendió y así él se fue. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa acá, ¿verdad?, porque esto está relacionado. Vamos a marcarlo para no perderlo. Esto está relacionado también con esa situación que se da con Pedro. Vamos a revisarlo. Esto está en Mateo, en el capítulo 16, que dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Es decir, ¿verdad?, que Jesucristo, como nosotros sabemos, estaba anunciando su muerte. Pero él, Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Nosotros vemos cómo en la situación del libro de Yacer, ¿verdad?, Satanás le habla a través de un hombre de apariencia muy vieja, ¿verdad?, un hombre muy anciano. Y en esta situación, en cambio, habla a través de Pedro. No es que lo haya posesionado a Pedro, es que simplemente lo estaba, ¿verdad?, tentando. Entonces esas palabras que salen de la boca de Pedro no estaban siendo inspiradas, ¿verdad?, de ninguna forma por el Espíritu Santo, sino que simplemente Pedro estaba hablando desde su humanidad, su carnalidad, y no se daba cuenta que eso estaba siendo de tropiezo para la obra del Todopoderoso, ¿no? Ese plan perfecto, ¿no?, que había establecido para que la humanidad tenga redención, ¿verdad?, a través del sacrificio de Jesucristo en el madero. Vamos a ir cerrando este texto y vamos a volver al libro de Yacer. Lo dejamos marcado.
Y Satanás regresó y vino a Isaac, y él apareció a Isaac en la figura de un hombre joven, de buena apariencia y bien favorecido. Y él se acercó a Isaac y dijo a él: ¿No sabes tú ni entiendes que tu viejo y tonto padre te trae a sacrificio este día por nada? Ahora, por lo tanto, hijo mío, no escuches ni lo atiendas a él, porque él es un viejo tonto. Y no dejes que tu alma preciosa y bella figura sean perdidas de la tierra. E Isaac oyó esto, ¿verdad? Y dijo a Abraham: ¿Has oído, mi padre, eso que este hombre ha hablado? Aún así él ha hablado. Y Abraham respondió a su hijo Isaac y dijo a él: Ten cuidado de él y no escuches a sus palabras, ni lo atiendas, porque él es Hasatán, tratando de volvernos a un lado este día de las órdenes del Todopoderoso. Aquí vemos cómo de una u otra forma el diablo está tentando, ¿verdad?, a Abraham, a Isaac, para entorpecer, ¿verdad?, esta obra que está a punto de realizar Abraham. Y Abraham aún reprendió a Hasatán, y Hasatán se fue de ellos. Y viendo que no podía prevalecer sobre ellos, se escondió de ellos y fue y pasó delante de ellos en el camino. Y él se transformó en un gran arroyo de agua en el camino. Y Abraham e Isaac y sus dos jóvenes llegaron a ese lugar y vieron el gran y poderoso arroyo como las aguas poderosas. Y ellos entraron en el arroyo y lo pasaron. Y las aguas al principio llegaban a sus piernas. Y ellos fueron más hondo en el arroyo, y las aguas llegaban hasta sus cuellos, y todos ellos estaban aterrorizados a causa del agua. Y mientras iban por el arroyo, Abraham reconoció ese lugar, y él sabía que no había agua en ese lugar antes. Y Abraham dijo a su hijo Isaac: Yo conozco este lugar, y no había arroyo ni agua. Ahora, por lo tanto, es Hasatán quien hace todas estas cosas a nosotros, para volvernos a un lado este día de las órdenes del Todopoderoso. Y Abraham lo reprendió y dijo a él: Yahweh te reprenda, oh Hasatán, vete de nosotros, porque nosotros vamos por las órdenes del Todopoderoso. Y Satanás estaba aterrorizado de las palabras de Abraham, y él se fue lejos de ellos. Y el lugar de nuevo se hizo tierra seca como antes. Y Abraham fue con Isaac hacia el lugar que el Todopoderoso le había dicho. Y en el tercer día levantó sus ojos y vio el lugar a la distancia del cual el Todopoderoso le había dicho. Y un pilar de fuego apareció delante de él que alcanzaba desde la tierra hasta el cielo, y una nube de gloria sobre la montaña. Y la gloria de Yahweh fue vista en la nube. Y Abraham dijo a Isaac: Hijo mío, ¿ves tú en esa montaña cuál percibimos a la distancia eso que yo veo sobre ella? E Isaac respondió a su padre y dijo a su padre: Yo veo. ¿Y quién lo iba a decir? Un pilar de fuego y una nube, y la gloria de Yahweh es vista sobre la nube. Y Abraham supo que su hijo Isaac fue aceptado delante de Yahweh para una ofrenda quemada. Y Abraham dijo a Eliezer y a Ismael su hijo: ¿Ven ustedes también lo que nosotros vemos sobre la montaña a la distancia? Y ellos respondieron y dijeron: No vemos nada más que la semejanza de las otras montañas de la tierra. Y Abraham supo que ellos no habían sido aceptados delante de Yahweh para ir con ellos. Y Abraham dijo a ellos: Quédense ustedes aquí con el asno mientras yo y mi hijo Isaac vamos a la montaña distante y a adorar allí delante de Yahweh, y luego regresaremos a ustedes. Y Eliezer e Ismael permanecieron en ese lugar, como Abraham había ordenado. Y Abraham tomó leña para la ofrenda quemada y la puso sobre su hijo Isaac, y él tomó el fuego y el cuchillo, y ellos ambos fueron a ese lugar. Y mientras iban, Isaac dijo a su padre: He aquí yo veo el fuego y la leña, ¿y dónde está el cordero que tiene que ser la ofrenda quemada delante de Yahweh? Y Abraham respondió a su hijo Isaac diciendo: Yahweh te ha escogido a ti, hijo mío, para hacer una perfecta ofrenda quemada en vez del cordero. Y aquí vemos la relación, ¿verdad?, entre Isaac y lo que iba a suceder muchísimos años después, con el sacrificio, ¿verdad?, del Cordero de Dios, es decir, Jesucristo, en el madero.
Continúa en el 52. E Isaac dijo a su padre: Yo haré todo lo que Yahweh habló a ti con regocijo y alegría de corazón. Y Abraham de nuevo dijo a Isaac su hijo: ¿Hay en tu corazón algún pensamiento o consejo acerca de esto que no sea correcto? Dime, hijo mío, por favor, oh hijo mío, no me lo ocultes de mí. E Isaac respondió a su padre Abraham y dijo a él: Oh padre mío, como Yahweh vive y como tu alma vive, no hay nada en mi corazón que me cause desviarme ni a la derecha ni a la izquierda de la palabra que Él te ha hablado a ti. Ni rama ni músculo se ha movido ni agitado por esto. Ni hay en mi corazón ningún pensamiento o consejo maligno referente a esto. Pero yo estoy regocijándome y de corazón alegre en este asunto. Y yo digo: bendito es Yahweh, quien me ha escogido este día para hacer ofrenda quemada delante de él. Y Abraham grandemente se regocijó a las palabras de Isaac, y ellos siguieron y llegaron al lugar que Yahweh había hablado. Y Abraham se acercó para edificar el altar en este lugar, y Abraham estaba sollozando. Vamos a hacer otra pausa aquí. Aquí vemos claramente cómo Abraham, ante esta escena que Génesis no describe las emociones, estaba llorando. Y es algo lógico, ¿verdad? Cómo ante algo tan terrible que está a punto de pasar, y que no fue idea del Eterno, esto fue idea de Isaac, pero que el Eterno decide probar a Abraham para fortalecerlo, ¿verdad? Y afirmarlo en su fe, que está a punto de pasar, es decir, lo va a sacrificar. Y es evidente, es totalmente natural que estuviera triste, llorando, ¿verdad? Y su alma totalmente desconsolada. También podemos ver a través de estas líneas cómo el Todopoderoso, esto es una figura, ¿verdad? Esto es un simbolismo, es una clara analogía con lo que iba a suceder con el propio Hijo del Todopoderoso, es decir, con Yahshua, con Jesucristo, muchísimos años después, en donde Jesucristo decide de voluntad propia, ¿verdad?, venir en un cuerpo de carne, siendo que esa era la única forma de redimir, ¿verdad?, al ser humano, a través de la sangre, ¿verdad?, porque no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Eso ustedes lo saben muy bien a través de toda la Escritura. Entonces, ¿qué le está mostrando, qué le está enseñando acá el Todopoderoso a Abraham? Bueno, en palabras sencillas le está mostrando y le está diciendo a Abraham: esto mismo que está a punto de suceder es lo que yo sí voy a terminar haciendo con mi propio hijo. Me voy a entristecer también, voy a sollozar. Y obviamente que esto tuvo que haberle causado mucho dolor, ¿verdad?, al Todopoderoso, cuando Jesucristo fue muerto en el madero, en una escena, ¿verdad?, muy triste. Y bueno, y acá increíblemente vemos que es lo que le está mostrando a Abraham. Y continúa: Isaac tomó piedras y mortero hasta que habían terminado de edificar el altar. Y Abraham tomó la leña y la puso en orden sobre el altar que él edificó. Y él tomó a su hijo Isaac y lo ató para poder ponerlo sobre la leña que estaba sobre el altar, para matarlo para la ofrenda quemada delante de Yahweh. E Isaac dijo a su padre: Átame seguro y luego ponme sobre el altar, no sea que me vuelva y me mueva y me desate por la fuerza del cuchillo sobre mi carne, y así profane la ofrenda quemada. Y Abraham así lo hizo. E Isaac aún dijo a su padre: Oh padre mío, cuando tú me hayas matado y me hayas quemado por ofrenda quemada, toma consigo eso que quede de mis cenizas para llevar a Sara mi madre y dile a ella: este es el aroma dulce de Isaac. Pero no le digas esto si ella está sentada cerca de un pozo o en un lugar alto, para que no eche su alma tras de mí y muera. Y Abraham oyó las palabras de Isaac y alzó su voz y lloró cuando Isaac dijo estas palabras. Y las lágrimas de Abraham caían a borbotones sobre Isaac su hijo. Fíjense en la escena. E Isaac lloró amargamente. Es decir, están los dos profundamente entristecidos. Es que nadie está preparado, ¿verdad?, para un padre. Pónganse en el lugar de un padre, ¿verdad?, para matar a su hijo o para ver morir a su hijo. Y pónganse en el lugar del Todopoderoso, lo que tuvo, ¿verdad?, que él
padecer, el que terminó padeciendo, ¿verdad?, fue su propio hijo, su unigénito hijo, es decir, Jesucristo. Pero él también lo padeció porque hay que ponerse en el lugar de un padre terrenal, ¿verdad?, ante la pérdida de un hijo. Y encima del unigénito, el único hijo engendrado, ¿verdad?, un pedazo de uno mismo. En este caso del Todopoderoso, ¿verdad? Y una muerte terrible, ¿verdad?, en el madero que era... se sufría muchísimo, por lo que describen los historiadores y cronistas. Y las lágrimas de Abraham caían a borbotones sobre su hijo y sobre Isaac su hijo, e Isaac lloró amargamente. Y él le dijo a su padre: Adelanta tú, oh Padre mío, y haz conmigo la voluntad de Yahweh nuestro Elohim. También sabemos nosotros que Jesucristo hizo la voluntad del Padre, ¿verdad?, como Él te ha ordenado. Vamos a hacer otra pequeña pausa acá. Quiero que tengan paciencia, me disculpen, pero es importantísimo revisarlo. Vamos a ir a Mateo, el capítulo 26. Les dijo, acá se está refiriendo, ¿verdad?, Jesucristo a los apóstoles: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Fíjense que Isaac está sintiendo lo mismo, ¿verdad?, ante su padre Abraham. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Vamos a cerrar este texto y vamos a volver al libro de Yasser. Vamos a inclinar la pantalla. Y los corazones de Abraham e Isaac se regocijaron a esta cosa que Yahweh le había ordenado a ellos. Pero el ojo lloraba amargamente mientras el corazón se regocijaba. Y Abraham ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar sobre la leña. E Isaac estiró su cuello sobre el altar delante de su padre. Y Abraham extendió su mano para tomar el cuchillo, para matar a su hijo para ofrenda quemada delante de Yahweh. En ese momento los ángeles de misericordia vinieron delante de Yahweh y hablaron con él referente a Isaac, diciendo: Oh Yahweh, tú eres un rey misericordioso y compasivo sobre todo lo que tú has creado en el cielo y la tierra. Y tú los sostienes a todos. Da por lo tanto rescate y redención en vez de tu siervo Isaac. Y piedad y ten compasión sobre Abraham e Isaac su hijo, quienes están este día haciendo tus mandamientos. ¿Has visto, oh Yahweh, cómo Isaac, el hijo de Abraham, tu siervo, está atado para el sacrificio como un animal? Ahora, por lo tanto, deja que tu piedad sea provocada por ellos. En ese momento Yahweh se le apareció a Abraham y llamó a él desde el cielo y dijo a él: No pongas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada por él, porque ahora yo sé de tu temor al Todopoderoso en hacer esta obra y de no retener a tu hijo, tu único hijo de mí. Y Abraham alzó sus ojos, y he aquí un carnero estaba trabado en la maleza por sus cuernos. Y ese era el carnero que Yahweh, el Todopoderoso, había creado en la tierra en el día que él hizo la tierra y el cielo. Porque Yahweh había preparado este carnero desde ese día para hacer ofrenda quemada en vez de Isaac.
Y vamos a hacer otra pequeña pausa acá, porque esto también se menciona en la Escritura, ¿verdad? Y ahí está la enseñanza que el Todopoderoso le está dando a Abraham, de lo que iba a hacer muchísimos años después con su hijo. Vamos a leer también primeramente Juan 1, el 29, ¿verdad? En donde nosotros sabemos que a Jesucristo se le llama el Cordero de Dios. Dice: el siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo, y acá estaba siendo inspirado, ¿verdad?, de él por el Espíritu Santo, Juan, dice: este es el Cordero de Dios. Y vamos a leer también Primera de Pedro, vamos a leer desde el versículo 17, que dice: también si se dirigen al que juzga imparcialmente como Padre, de acuerdo a las obras de cada persona, deben vivir su estancia temporal en la tierra en temor, es decir, en respeto, ¿verdad? Deben estar conscientes de que el rescate pagado para librarlos de su despreciable manera de vivir, que sus padres le pasaron a ustedes, no era como algo perecedero como la plata o el oro. Por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del Mesías, como un cordero sin defecto o mancha. Y Yahweh sabía esto desde antes de la fundación del universo, pero lo reveló en el final de los tiempos por amor a ustedes. Por medio de él ustedes confían en Yahweh, quien le resucitó de los muertos y le dio gloria, para que la confianza y esperanza de ustedes sea en Yahweh. Es decir, que antes que el Todopoderoso, ¿verdad?, hiciera el universo, que empezara a crear todo en presencia de su Hijo, es decir, de Jesucristo, pues leyendo Proverbios 8, ustedes se pueden dar cuenta que tanto el Padre como el Hijo están presentes en la creación. Él ya lo sabía. ¿Y cómo es esto posible? Capaz que alguno se puede preguntar, ¿verdad?, algún hermano o hermana. Y bueno, ustedes saben que uno de los atributos del Todopoderoso es la omnisciencia, ¿verdad? Es decir, que lo sabe todo. Eso significa también que Él tiene la capacidad de ver el futuro, ¿verdad? De qué es lo que va a suceder muchísimos años después. Entonces nosotros vemos claramente que Él sabía que iba a tener que enviar a su único Hijo, iba a ser la única forma, el único plan posible para que a través de su muerte la humanidad, ¿verdad?, tuviera redención. Los que creen, ¿verdad?, en el Evangelio. Entonces vamos a ir otra vez al texto, que ya estamos finalizando, del libro de Yacer. Y este carnero estaba avanzando hacia Abraham cuando Hasatán lo agarró y trabó sus cuernos en la maleza, para que no avanzara hacia Abraham, para que Abraham matara a su hijo. Fíjense cómo sigue poniendo piedras de tropiezo el diablo aquí, y Abraham, viendo al carnero avanzando hacia él y Satanás reteniéndolo, lo fue a buscar y lo trajo delante del altar. Y él desató a su hijo Isaac de la atadura, y él puso al carnero en lugar de él. Aquí claramente se ve la analogía también, ¿verdad? Quien está siendo puesto allí, ¿verdad?, prácticamente, que es el Mesías, pues muchísimos años después realmente él muere en el madero como un cordero, ¿verdad? Y Abraham mató al carnero sobre el altar y lo trajo como ofrenda quemada en lugar de su hijo Isaac. Y Abraham roció algo de la sangre del carnero sobre el altar, y él exclamó y dijo: esto es en lugar de mi hijo, y que esto sea considerado este día como la sangre de mi hijo delante de Yahweh. Bueno, aquí damos por finalizado el libro de Yacer y vamos a terminar leyendo, ¿verdad?, estos 2 textos que ustedes conocen, ¿verdad?, de Juan 3:16, en donde vemos reflejados el amor del Todopoderoso hacia la humanidad, sabiendo que no todos, ¿verdad?, son
hijos de Él, porque no, lamentablemente hay muchas personas que no obedecen al Evangelio y no lo creen, pero los que sí lo creemos y obedecemos a sus palabras, ¿verdad? Nos regocija y nos da mucha paz, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan también habla, ¿verdad? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Fíjense en el amor, ¿verdad? Es incomparable, ¿verdad? Del Padre Celestial hacia nosotros, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes.